¿sí? Hay que cuidarnos y cuidar el futuro. Bueno, amigos, y vamos a recibir al primer invitado del día de hoy. Está con nosotros el diputado nacional Mario Leito. Bienvenido, Mario. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Hace rato que no lo teníamos por acá, recién estábamos sacando cuenta. Ah, bueno, no puede hablar Vero, pero estábamos sacando cuenta de hace cuánto que no venía por acá, pero 5 meses. Sí. Pero durante todo este tiempo lo mismo se estuvo trabajando. Con esas sesiones también a través de... sesiones digitales, claro. Digitales, ¿no? A través de las plataformas y demás. Y se ha conseguido mucho, diputado, en todo este tiempo, ¿no? Sí, te comento algo. La verdad, primero les agradezco que me hayan invitado. Hace mucho tiempo que no compartíamos una charla acá en el piso. La verdad que fueron 5 meses bastante complicados, pero muy movidos y con muchísima actividad legislativa. Desgraciadamente nosotros estuvimos toda esta época con este virus, con esta pandemia, en donde el gobierno tenía que tomar la decisión de qué es lo que hacía, o liberaba o cuidaba la salud. Entonces el presidente de los argentinos ha dicho, yo cuido la salud y después veo lo demás. Sí. Pero nosotros cuando recibimos el gobierno en diciembre, nos encontramos con la primera pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos un alto índice de desocupación, teníamos más de cerca de 25.000 empresas que se estaban cerrando, y a eso se le agregaba en definitiva una deuda extraordinaria contraída en los últimos 4 meses, que hacía prácticamente imposible de poder cumplir con las obligaciones que tenía la Argentina. Y ahí recuerden ustedes que el presidente dijo, mire, nosotros vamos a pagar la deuda externa, pero no vamos a pagar. Primero vamos a resolver las cuestiones de la miseria y del hambre de los argentinos. Entonces, cuando nos estábamos poniendo en marcha, los primeros meses nos encontramos inmediatamente con esta pandemia, y esta es la segunda, porque la primera era producto de 4 años de gobierno y la segunda fue precisamente el COVID. Claro. Con el COVID lo que hace es profundizar aquellas cuestiones, en todo tipo, con mayores problemas en las pequeñas y medianas empresas, con el tema del desempleo, y había que tratar de salir de esa situación, y así fue que en definitiva se lleva al Congreso, se trata algunos proyectos que fueron importantes. Primero la creación del IFE, que era la ayuda para aquellas familias que no tenían ningún tipo de ingreso. Después se crea el ATP, que son las ayudas económicas a las pequeñas, medianas empresas que estaban en situación de quebranto. Entonces aparece la mano solidaria del Estado, la presencia del Estado para tratar de sostener esa fuente de trabajo, tratar de pagar los haberes y los sueldos, y eso sucedió. Para que ustedes tengan una idea, en Tucumán aproximadamente 5.000. Sí. 5.000 pequeñas y medianas empresas son las que tuvieron algún tipo de colaboración y ayuda del Estado Nacional. Más de 300.000 lo que fueron adjudicatarios del IFE, de las ayudas estas económicas. Eso fue muy importante, ¿no? Porque, como usted lo decía, en tiempo de pandemia, mientras una de las tantas medidas, ¿no?, que ha sido alabada, si se quiere el término, a nivel internacional por cómo tomó la Argentina este virus que nadie conocía, y fue directamente para un sector que no podía salir a trabajar, que no tiene trabajo o que tenía una changa y que por ahí se la rebuscaba haciendo algún trabajo en la calle, pero a la vez le decía, quédate en la casa y veo cómo me manejo para darte una ayuda para que no sea todo tan calamitoso, diputado, ¿no? Sí. Eso fue lo primero. Eso fue lo primero, y después tratar 3 proyectos que creo yo que fueron muy importantes. El primero de ellos fue una moratoria que le daba la posibilidad. Este tema de la moratoria a las empresas con las deudas de la AFIP, en diciembre se había legislado sobre esto, dándole las posibilidades de que las pequeñas y medianas empresas pudieran afrontar ese problema de deuda que tengan con la AFIP. Ahora hemos vuelto a tratar este tema y se ha incluido absolutamente a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Otro tema que hemos tratado en estos últimos 20 días tenía que ver con la ampliación del presupuesto. El gobierno no tuvo la posibilidad de poder mandar el nuevo presupuesto al Congreso, pero sí pidió una ampliación del presupuesto anterior. Y esto es muy importante, porque teniendo presupuesto se tiene la posibilidad de que se puedan destinar fondos a las provincias para que se reactive la obra pública. Y es ahí la importancia que tiene para los tucumanos el tema del presupuesto. En Tucumán
lo dije los otros días en una reunión de comisión que tuvimos con el ministro Catopodis, es la cuarta provincia que más proyectos presentó en los últimos 4 años y somos la provincia que menos convenios de obras firmó con el gobierno nacional. En estos momentos se está reactivando esa obra pública. Precisamente en el día de hoy, al mediodía, estamos convocados a la Casa de Gobierno, se firman los convenios que tienen que ver con el municipio de Alderete, con el municipio de La Banda del Río Salí, con aquellas obras que no se ven, con el tema de cloaca, que nadie, ningún gobierno, digamos, muchas veces hace esas grandes inversiones, lo que significan esas obras, sin embargo, un reclamo de muchísimo tiempo de nuestros vecinos tucumanos en general, y hoy se firma el convenio para las licitaciones de esas obras en el este tucumano. Qué bueno, ¿no? O sea, una conectividad, aparte que Tucumán es la conexión con todo el norte, entonces todos pasan por acá, todo lo que sea obras viales, obras de infraestructura, va a beneficiar a la región, Mario. Exactamente. La semana pasada estuvimos en la zona de Pasando Simoca, la pavimentación de la ruta 157 que comprende en el tramo tucumano 80 kilómetros, se está repavimentando absolutamente todo. Estaba destruida. Destruida, sí. En la zona de Leales, repavimentación de muchas de las rutas de la zona de Leales. Cuando vamos al norte, pasábamos por Tranca y decíamos, che, esto es un peligro porque no podemos los accesos a la ciudad de Tranca. Bueno, se firmó un convenio por 300 millones de pesos para toda una obra que no se la podía conseguir desde la nación, y sin embargo en estos momentos, y como esa, muchas de las obras que hoy prometieron a Tucumán. Hay una gran apertura. Vos sabés que me contaba una persona muy ligada en el ámbito político de Fama y Ya, la legisladora Sandra Mendoza, que lo importante de todo esto es que desde Nación están pidiendo los proyectos. O sea, le dicen, a ver, ¿qué es lo que tiene cada lugar? Y veamos cómo podemos trabajar para que el día de mañana pueda llegar a proyectarse. Es así, ¿no? Es así, nos pone muy contentos. Miren, hay algo que todavía poco lo saben, hasta en el área deportiva hemos conseguido firmar un convenio con la Nación por 120 playones deportivos, por 51 subsidios para los clubes tucumanos, y estamos discutiendo obra para otros 15 clubes o pequeñas obras en los clubes de la provincia. Esto tiene que ver con la infraestructura. ¿Está? Entonces todas estas cuestiones las estamos consiguiendo, estamos avanzando, nosotros estamos muy contentos. Y el último proyecto que hemos tratado en el Congreso tenía que ver con el tema de la deuda externa. Una deuda impagable. Hasta el Fondo Monetario Internacional había dicho... Este año, porque no hubo presupuesto para este año ni aprobado por la gestión anterior, ni, bueno, no se pudo hacer este año por la pandemia en sí, pero había obligaciones de deuda por 60.000 millones de dólares. Claro, nosotros teníamos vencimientos. Las deudas son varias, las deudas que tenemos. Tenemos deuda en dólares con bonista, con ley extranjera, tenemos deuda en dólares con la legislación nacional y tenemos la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con... son las deudas que tenemos. Hemos comenzado a tratar. Cuando se contrajo esta deuda, esta discusión la tenía que dar el Congreso. El Congreso es el que tenía que darle el ok al gobierno nacional para contraer la deuda. Y esto no fue al Congreso. Sin embargo, a la hora de discutirse de cómo se paga la deuda, esto sí vino al Congreso. Y nosotros nos parecía bien que venga al Congreso, a pesar de que tenía facultad el Ejecutivo Nacional para avanzar sobre el acuerdo de la deuda. Bueno, para no cansarlo, nosotros les quiero decir que hemos avanzado. El ministro de Economía llegó a un entendimiento con los bonistas, con una suma aproximada a 60.000 millones de pesos, una deuda que tiene la Argentina con esos bonistas. Hemos ganado 33.000 millones de dólares de intereses, no vamos a pagar conforme al acuerdo que ha llegado el gobierno nacional con estos bonistas. ¿Esto qué representa para la gente? Porque tranquilidad. Primero la tranquilidad de no caer en default, que ya estábamos en definitiva, ser confiable, vamos a pagar. No es que decimos nosotros no pagamos y desconocemos la deuda, muy por el contrario, nosotros reconocemos la deuda, vamos a pagar la deuda, pero la vamos a pagar de la manera que nosotros podemos pagarla. Claro, sin poner en riesgo la economía del país. Ahora, Mario, con todo este trabajo que ustedes realizan desde el Congreso, desde el ámbito social, usted lo observa como diputado de la Nación, dirigente justicialista,
¿Qué percepción le ha quedado de la marcha que se realizó ayer en la provincia de Tucumán y en el país, convocada por muchos colegas suyos, diputados nacionales de la oposición, diputados, senadores, legisladores provinciales, acá en Tucumán también, que han convocado a la gente que salga masivamente a las plazas? Lo dijimos ayer, un acto de irresponsabilidad de convocar ayer en medio de esta pandemia, en medio del momento más crítico, yo te diría, de estos últimos 5 meses con la cuestión del COVID-19, y que hayan convocado esta marcha. Esta marcha es una marcha netamente política. Y estas son las enormes diferencias que tiene entre lo que convocaron las marchas y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros pretendemos y queremos. Por ejemplo, no lo vimos marchar a ellos cuando se estaba endeudando el país de la manera que se lo hacía. No marcharon nunca. No marcharon cuando llegamos a los índices cercanos a los 35% de pobreza en la Argentina, cuando se cerraron las 24.000 empresas en Argentina. No marcharon nunca. Ahora, ¿por qué no marcharon antes? ¿Que no era la República, de lo que tanto habla, del tema de la democracia? Entonces, ayer sí marcharon. ¿Por qué marcharon? Y marcharon, muchos dicen, yo soy anti-cuarentena. Otros decían, no, porque no estoy de acuerdo con el tema de la reforma judicial. Otro, a ver, eran todas cuestiones políticas. Yo escuché hablar ayer a gente que le ponían el micrófono en Buenos Aires, hablar de la época de Aramburu. Hablaban de Aramburu y decía, acá a 200 metros vivía Aramburu. Estamos hablando de 40 años atrás, cuando lo secuestraron, etcétera, etcétera. La historia seguramente la conocen. Pero se paraba en una posición política, obviamente, contraria a lo que nosotros pensamos y queremos. Bien, hubo muchos sectores, ¿no? La gente a través de las redes sociales, cuando veía la cantidad de gente, manifestaba su opinión. A mí me quedó principalmente la de enfermeras, la de médicos. Muy triste. Muy triste, que le decían gracias por nada, porque en la situación epidemiológica que está Buenos Aires, veíamos la cantidad de gente, y ellos diciendo, esperen, si nosotros estamos colapsando en los hospitales y ustedes se siguen juntando, están arriesgando no tan solo a ellos, sino al resto, ¿no? A su familia, volver de ese lugar. Y siempre hay que tener en cuenta que siempre hay momentos para expresarse y para cambiar el rumbo del país. Claro, que lo hubieran seguido a través de otros medios. La democracia nos da la posibilidad, y nosotros somos fervientes defensores de la democracia, la hemos padecido cuando no la hemos tenido. Claro. Entonces, hay que respetar las decisiones que tomó un gobierno. El pueblo votó a un gobierno que nos dijo qué es lo que iba a hacer. Esto es lo que viene haciendo. Así que bueno, esto era un poco de contarle de lo que venimos haciendo, de las actividades que tenemos. Te traigo un ratito para hablar de por favor. Para distender un poco. Sí, ya me están quemando. Es inevitable de que no podamos hablar de fútbol acá. Hace casi 6 meses que estamos sin ninguna clase de fútbol, y Atlético completado la primera semana de entrenamiento la semana pasada. Una vuelta un tanto polémica para, creo que los 24 equipos de primera más Tigre. La ida ahora de Leandro Díaz como una de las figuras, uno de los referentes que tenía el plantel, pero las renovaciones que también tuvo, a pesar de toda la coyuntura y las circunstancias, con los contratos vencidos del 30 de junio. ¿Cuál es el panorama de Atlético? Bueno, primero, nosotros antes de la pandemia le decíamos que Atlético era un club ordenado, club sólido, institucionalmente muy fuerte. Muchos decían, ¿será verdad esto? Es decir, queda la duda. Bueno, vino una pandemia en donde no jugábamos 5 meses al fútbol, en donde había que cumplir con las obligaciones, y realmente Atlético Tucumán ha cumplido con el 100% de las obligaciones que tenía acordadas con todo su personal. Sí, yo recuerdo, ahora que está diciendo esto, recuerdo una discusión, no de una discusión, sino un debate del año pasado con el tema de la suba del dólar y hablar sobre los contratos que no estaban casi al 100% dolarizados. Entonces, hemos demostrado hoy que la solidez que nosotros hablamos que tenía Atlético Tucumán, y eso nos trae muchísima tranquilidad. Ahora bien, con el tema del plantel, de los 12 contratos que se vencían, habíamos acordado con el técnico cuáles eran los jugadores que les interesaba, y fuimos por eso y hemos contratado a esos jugadores. Hoy estamos prácticamente concretando el préstamo de Leandro Díaz, que era un jugador que estaba interesado Independiente, estaba interesado Estudiante de La Plata. ¿Esto qué es lo que nos genera a nosotros? Primero, tengamos en cuenta que de acá a diciembre, si volvemos a jugar, no vamos a tener el problema de que se computen el tema del descenso, el promedio.
Con lo cual nosotros nos da la posibilidad y nos da la chance de acá a diciembre de rearmar el plantel, de rearmar ese equipo que nosotros pretendemos. Para esto nosotros tenemos jugadores que son muy jóvenes, como Lotti y como Heredia, que está muy cerca de sumarse a la institución, en donde vamos a hacer una apuesta muy grande. Vamos a hacer una apuesta muy grande por 6 chicos que ya están en el plantel superior, a la par de toda la base del plantel anterior que nosotros hemos conformado y lo hemos vuelto a contratar. Tenemos obligaciones internacionales a partir de octubre, sí, pero tendremos la chance hasta diciembre de terminar de armar ese plantel que nos dé la posibilidad, con vista a futuro, a seguir jugando, primero, en primera división, y segundo, de tener chance de entrar y clasificar a las copas internacionales que nos dan 2 cuestiones. Primero, prestigio, y segundo, la posibilidad de tener recursos para seguir creciendo. Que y para ha seguir sido una de las grandes ayudas para poder transcurrir estos casi 6 meses con el parate del fútbol, el hecho de tener ingreso en divisa extranjera. Exactamente, nosotros ahí teníamos unos ahorros, esos ahorros son lo que nos dio la posibilidad de poder cumplir con nuestra obligación. Pero también te aclaro algo, esa moneda extranjera sale en dólares desde Paraguay, pero cuando entra en la Argentina se especifica absolutamente todo y se especifica al valor del dólar oficial, que al 70 y tanto. Digamos, no ¿Cómo es esa balanza de funcionario nacional y de dirigente de club donde me están especificando al dólar oficial y yo tengo que comprar al otro? Es un tema que debemos de dar debate a eso también. Sí. Está dentro de una agenda deportiva que nosotros tenemos. Nosotros vamos a avanzar sobre el tema de la... Hay un decreto 1212 que tiene que ver una cuestión muy técnica con el tema de los clubes y los aportes que nosotros hacemos con el pago de nuestros empleados, que a eso lo queremos llevar al Congreso. Tenemos que ver el tema de las jubilaciones de los árbitros que están totalmente... Y otro de los temas que tenemos que ver es estas cuestiones, digamos, de las divisas que entran en dólar en la Argentina, y nosotros, clubes como los nuestros, que muchas veces también tienen obligaciones de dólares, o bien o porque viajamos o porque adquirimos jugadores fuera también del país, y que las obligaciones y los contratos son en dólar. Estas son las cuestiones. Adquirirlos a usted le va a costar 100 y le van a dar 70. Claro, que hoy podemos recibir un dinero, pero en 30 días tenemos una obligación en dólares. Pero inmediatamente cuando ingresan esas divisas tenemos la obligación en menos de 48, 72 horas de especificar. ¿Se van a seguir con los proyectos de obra que tiene pensado el club a futuro, ya que se reactiva también la obra pública y la privada, Mario? Nosotros tenemos 3 frentes de obra. Una es el complejo, en donde nosotros queremos terminar las obras del complejo, y ahí necesitamos un gimnasio, necesitamos hacer un quincho, necesitamos hacer una caminería, la iluminación, y dentro de eso también está la climatización de la pileta olímpica que tenemos. Bien. Estamos trabajando en estos momentos sobre todo el frente del complejo, que está faltando muy poco porque falta la pavimentación de un sector que estamos esperando de llevarla adelante para poder cambiar el portón que tenemos. Estas son las obras que queremos llevarla adelante en el complejo. Después tenemos el estadio, que está quedando muy lindo, pero que tenemos compradas todas las butacas para hacer toda un sector de la tribuna nueva, todos los palcos nuevos. Entonces ya hemos adquirido absolutamente todas las butacas, y esa es la otra obra que debemos de llevarla adelante en algún momento. Y la más ambiciosa de todas es el proyecto que tenemos de San Andrés con esas 20 hectáreas que tenemos compradas. Bueno, nosotros apostábamos mucho a la clasificación a la Copa Libertadores, que son otro tipo de ingresos, y de ahí íbamos a destinar. Por eso es la importancia que le ponemos a los torneos internacionales. Pero bueno, son esos 3 frentes, de los cuales uno lo estamos llevando adelante, el otro hemos avanzado en la compra de todo lo que necesitamos para esos palcos, y el tercero que quedará esperando a mejores ingresos que podamos tener, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, no, yo llego hasta la mañana, así que corten porque yo... ¿Te sacaste todas las dudas? No, hay más todavía. Hay un montón y el programa dura 2 horas nomás. Pero Mario, un placer como siempre que vengas a visitarnos. Muchísimas gracias, la verdad que a disposición, y las veces que vengo la pasamos muy bien, siempre tenemos temas para hablar y lo demás, así que les agradezco. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, la recomendación.